Quería esperar a que terminaran de adaptar todo el pasado de Kuma al anime porque honestamente me parece el mejor pasado de One Piece y Kuma me parece un personajazo. A lo largo del video voy a dar mis motivos por los que considero que este es el mejor pasado de One Piece, ya que es tremenda obra de arte. Por cierto, si quieren pueden unirse a mi canal de Discord y seguirme en Twitter, los links están en la descripción del video y en el perfil del canal. Ahora sí vamos con lo que vinieron a ver. Así que voy a hablar sobre por qué el pasado de Kuma es el mejor de One Piece. Comenzar hablando sobre cómo veíamos a Kuma previo a su pasado. Esto como tal no es parte de su pasado, pero considero que es importante para entender por qué pega tanto su pasado. Nosotros conocimos a Kuma en Thriller Bark ahí, que bueno, lo vimos todo serio, ustedes saben, con su Biblia y su vaina, pero a pesar de todo esto, en sus interacciones con los Mugiwaras, nos dimos cuenta que el tipo no se veía como alguien malo, o sea, si hubiese sido alguien mucho más cruel, bueno, o sea, el trato que tuvo con Zoro hubiese sido muchísimo peor. O sea, el tipo hizo lo que tenía que hacer y ya está. Después de eso, bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió en Shabond y tal, que mandó a cada Mugiwara a un lugar diferente, que desde ese momento ya pudimos darnos cuenta de cómo era Kuma verdaderamente, porque el carajo no fue que mandó a un lugar al azar a esta gente, no, mandó a cada Mugiwara a un lugar donde pudieran entrenar y aprovechar sus habilidades, que de hecho, Kuma habló con Rayleigh ahí en ese pequeño momento entre la pelea suya con Kizaru y le dijo, mira, yo a esta gente la quiero ayudar porque soy de los revolucionarios, y al final pues era cierto. Otra escena que me parece muy clave relacionada a todo este tema es cuando en el regreso a Shabondi vemos como Kuma había estado durante todo ese tiempo protegiendo el barco de los Mugiwaras, que ya luego nos enteraríamos que esta había sido la última petición de Kuma hacia Vegapunk antes de borrarle todos los recuerdos. Después, bueno, ya vimos a Kuma siendo esclavizado en el arco del Reverie, que una escena que siempre recuerdo, o sea, no sé por qué se me quedó grabada en la mente, yo creo que es porque me parece muy tierno, es cuando vemos a Sao molesto por todo lo que estaban haciendo con Kuma y dice que alguien tan gentil como él no debería pasar por todo esto, y vemos cómo recuerda a Kuma sonriendo. Esta escena como tal es una tontería, o sea, no es la gran cosa, pero ver el aprecio que le tenía Sao a Kuma y cómo lo recordaba de esa manera, así sonriendo, se me hace algo bastante bonito. Ya después vendrían uno que otro suceso que sucedió durante el arco este y tal, pero los voy a omitir y me voy a enfocar en su pasado, que es de lo que trata el video, y del cual voy a hablar en el siguiente punto. Ahora voy a hablar sobre la infancia de Kuma. Kuma, desde que era un bebé, era un ser de luz. Hermano, miren esa sonrisa, mira cómo ese bebé, más grande que todos nosotros, miren cómo se ve, hermano, le quiero dar un abrazo. Pero, para la mala suerte del tan feliz Kuma, al ser un bucaner, que es una raza que se dice que cometió un delito grave contra el mundo en su momento, el gobierno mundial estaba buscándolo a él y a su familia, y lamentablemente lograron capturarlos y esclavizarlos cuando este tenía tan solo 4 años. Después de que esclavizaran a Kuma y a su familia, terminaron matando a sus padres, y no solamente eso, sino que a su padre lo mataron frente a él mientras le contaba la historia de Nika y bailaba como él. El tipo tenía la cara llena de la sangre de su padre. Hermano, eso es demasiado fuerte. El día del incidente de God Valley, que Kuma fue llevado ahí, al igual que el resto de esclavos, para ser cazado por un pocote de gente y satisfacer las necesidades tan pero tan turbias de los Tenryubitos, el tipo decide escapar para dejar de vivir como un esclavo, pero lamentablemente no pudo hacerlo y al final fue capturado por el resto de esclavos, pero en ese momento, para suerte de Kuma, Genie y el gran Ivankov, uno de los mejores trabas de la historia del anime junto al travesti y al Yukon Gatana en Rurouni Kenshin y a Joseph vestido de mujer. Ellos dos le dijeron a Kuma y al resto de esclavos que tenían un plan para escapar y pues al final, después de tantas complicaciones, lograron ejecutarlo y escapar a salvo. Todo gracias a que Kuma fue capaz de comerse su fruta del diablo, que era parte del plan, que una escena muy buena relacionada a todo este tema es el encuentro que tiene con Saturno, en la cual Kuma plantea cuál es su objetivo en la vida, que es salvar a la mayor cantidad de gente que sufre como sea posible. Que en el caso de Kuma pues logró su cometido, porque no solamente salvó a Ivankov de Genie, sino que salvó a 500 personas, una gran hazaña por parte de Kuma. Después de eso Ivankov decidió bajar por el mundo y se fue, y Kuma se quedó con Genie en su pueblo natal, que ver lo felices que eran los dos, cómo pasaban tiempo juntos, teniéndose el uno al otro, después de tanto sufrimiento fue algo bastante bonito de ver, algo que incluso los dos llegaron a sentir en un momento y que vimos en esa tan bonita escena en la que los dos se pusieron a llorar al ser capaces de ser felices después de tanto dolor y sufrimiento.
Pasaron unos años y Kuma a los 17 años se la pasaba quitándole el dolor a la gente con su habilidad y el tipo soportaba todo el dolor de la gente. O sea, hizo lo mismo que Zoro con Luffy, pero este enfermo lo hacía cada semana, pero al carajo no le importaba, porque como le dijo a Ginny, mientras pueda ayudar a la gente, lo haré con gusto. Que hablando de Ginny, en un punto Ginny le propuso a Kuma casarse con él, pero este rechazó la propuesta, no porque no quería a Ginny, sino todo lo contrario, porque la amaba y no quería que ella tuviera que sufrir al ser relacionada con el apellido Bucanera. No todo sería color de rosas para el gran Kuma, ya que un día todas esas personas a las que ayudó, todos esos ancianos, fueron capturados y Kuma al final pudo defenderlos y hacer que salieran libres, pero al hacer eso, Kuma fue preso y Ginny y sus amigos lo acompañaron porque formaron un alboroto ahí para sacarlo. Esos son amigos de verdad, papá. Para la fortuna de todos ellos, los revolucionarios llegaron y detuvieron todo el conflicto, derrocando al asqueroso ese, el bendito rey Bekori más feo y más nefasto, y al final liberaron a Kuma y a Ginny, los cuales se terminaron uniendo al ejército revolucionario para viajar por el mundo ayudando a la gente. Que por cierto, Kuma, a pesar de unirse a los revolucionarios, de vez en cuando regresaba a su reino para ver cómo estaban todos. Pero, lamentablemente para Kuma, llegaría un punto de inflexión en su vida, un suceso que lo cambiaría por completo, del cual voy a hablar en el siguiente punto. Ahora voy a hablar sobre Kuma siendo padre. Un día para la mala suerte de Kuma y sobre todo de Ginny, la cual estaba esperando ansiosa por volver a encontrarse con Kuma, resulta ser que esta fue secuestrada por el gobierno para terminar casándose con un Tenryubito. Kuma intentó rescatarla, pero lamentablemente no pudo y no sabría Ginny hasta después de 2 años. Pero la cosa es que esa sería la última vez que hablaría con ella, ya que ella llamó a los revolucionarios para avisarles que como era inútil para el gobierno fue liberada y que estaba a punto de morir por una enfermedad que tenía. Kuma apenas escuchó esto fue a la iglesia de su pueblo, ya que intuía que ella había ido ahí, y cuando llegó encontró el cadáver de Ginny junto a una bebé, la cual era la hija de ella, y Kuma decidió criarla como si fuese suya. Cuando vi esta escena lloré. Luego veríamos a Kuma criar a Bonnie, que cuando esta le dice a Kuma papá por primera vez, me puse a llorar nuevamente. Es que, o sea, ver esos pequeños momentos de felicidad en la vida de Kuma, que sufrió demasiado, es que es algo bastante bonito, la verdad. Kuma en un punto tuvo que convertirse en un criminal para salvar a su pueblo, nuevamente el bendito rey Bekori, pero a costa de hacer esto, Kuma tuvo que irse de su pueblo. Aunque Kuma aprovecharía ese tiempo para recorrer el mundo en busca de una forma de curar a Bonnie, la cual tenía la misma enfermedad que Ginny. Kuma buscó y buscó y no encontró absolutamente nada. De hecho, en un punto hasta se puso a llorar de la frustración de no poder encontrar la cura para curar a su hija. Pero por suerte para Kuma, un día por casualidad se encontraría con los revolucionarios y hablaría con Dragon, el cual le recomendaría que hablara con Vegapunk para ver si podía salvar a Bonnie. Kuma fue a buscar a Bonnie para llevarla y tal a ver a Vegapunk, y cuando los dos llegaron a donde él le dijo a Kuma que la enfermedad de Bonnie tenía cura y le propuso un trato a Kuma para pagar el tratamiento de Bonnie, el cual aceptó, y es que él le tenía que donar su sangre para hacer clones suyos, ya que las cualidades físicas de Kuma son increíbles. Que relacionado a este tema es bastante clave un momento, y es cuando Vegapunk le dice a Kuma que es un santo al ver lo buena gente que es, y este le responde que nada que ver, que simplemente es un pacifista tímido que quiere paz. Que Kuma haya sido no solamente el que creó los pacifistas, ya que son réplicas suyas, sino que también le dio el nombre sin querer. Es que, hermano, es demasiado clave. Pero como siempre, para el pobre Kuma, cuando la vida le sonríe es porque pronto le va a pasar algo. Vegapunk no se había dado cuenta de algo, y es que todas sus conversaciones con Kuma habían sido escuchadas por el gobierno, y el gran Saturno, el mejor amigo de Kuma, le dijo a Vegapunk que Bonnie iba a ser curada, pero a cambio Kuma tenía que unirse a los Chichibukais para trabajar para el gobierno, y que en un punto tendría que ser completamente un arma para el gobierno, abandonando su mente y voluntad. Vegapunk estaba en contra porque sería matar a Kuma al hacer eso, pero Kuma le dijo que no le importaba, porque mientras sea capaz de salvar la vida de Bonnie, aceptará cualquier destino. Y aquí es donde los hombres lloran. Y con hombres me refiero a mí. Aunque soy medio mujer, digo, ¿qué? Pero Saturno no solamente le puso esas condiciones a Kuma, sino que también le dijo que después de los 6 meses de tratamiento de Bonnie, no la podría volver a ver, y si lo hacía, iban a tener que esclavizarla. Estando consciente de eso, aprovechó esos 6 meses que le quedaban con Bonnie para disfrutarlo junto a ella, y luego de que todo esto terminara, la llevó a su reino para que la cuidaran durante el año que le faltaba para que todo esté bien.
Kuma se despediría de ella agradeciéndole por haber nacido y se va llorando, sabiendo que probablemente sería la última vez en la que podrían estar los dos juntos. Kuma durante su tiempo como pirata le escribiría cartas a Bonnie, pero la gran pedazo de hijo de... Ustedes saben lo que voy a decir, no es necesario ni que termine la frase, que es un miembro del CP8, la bendita pedazo de cerda esa que estaba cuidando a Bonnie, rompió y botó todas las cartas de Kuma que le había mandado con tanto amor a Bonnie. Que de paso, Kuma le había dicho a Vegapunk y Stussy que durante ese año que le quedaba con conciencia, le quería escribir los sentimientos de toda una vida en un año. Por favor, este tipo es un poeta y la pedazo de escoria esa arruinándole el plan. Pero por suerte, Connie, que es la madre de una amiga de Kuma, le reveló todo lo que estaba haciendo Alpha a Bonnie y al final ella logró escapar de la isla para buscar a Kuma y no solamente eso, sino que Alpha, al ver que Bonnie se estaba escapando, intentó detenerla, pero no pudo, ya que Bonnie, imitando al gran Nika y los tambores de la libertad, papá, le metió un pingazo y la mandó a dormir. A tu casa, basura, eso te pasa por hacer llorar a la pobre Bonnie en su cumpleaños de 9 años por no saber nada de su padre por tu culpa. Bonnie una vez escapó de la isla, pues buscó a Kuma junto a su tripulación por todos lados y nunca lo consiguió, ya que cuando ésta se acercaba a él, pues este se escondía. Un detalle muy bonito es que la última vez que Kuma la vería antes de ser convertido en un pacifista fue en Shabondi y dijo que estaba bastante feliz y que espera que ella se volviera una pirata bastante fuerte. Después de eso veríamos los sucesos en los que apareció Kuma en la obra, todo desde su perspectiva, y esto es algo bastante interesante ver cómo Kuma seguía órdenes de la marina y cómo por dentro pensaba cosas positivas a pesar de estar atacando a alguien, como por ejemplo cuando Luffy estaba llorando en Shabondi diciendo que no era capaz de salvar a nadie por todo lo que pasó con sus nakamas, y Kuma dentro de sí decía que eso no es cierto, que simplemente le faltaba entrenar, pero que en un futuro él iba a salvar el mundo. Por último, vemos la escena en la que Kuma perdió su humanidad y antes de hacerlo Kuma se preguntó que a cuántas personas le habrá causado problemas y Vegapunk entre lágrimas le responde que absolutamente nadie, pero que una vez que muera le causará dolor a todos los que lo aman. Además, también le dice a Kuma que es el héroe de Bonnie y de todos. Y entre lágrimas, Vegapunk baja la palanca y termina de transformar a Kuma en un pacifista sin alma, y Kuma, antes de perder su humanidad por completo, le dijo a Vegapunk que le quería dejar un último mensaje de su parte a Bonnie. Feliz 10º cumpleaños. Y ahí vemos a Bonnie viendo el final de todos los recuerdos de su padre y cómo pensó en ella hasta el último momento, que aquí me rompí completamente. Esta escena le dio un final perfecto a este flashback y en el siguiente punto voy a explicar por qué me parece el mejor flashback de One Piece. Ahora voy a hablar sobre por qué para mí este es el mejor flashback de One Piece. Para mí este es el mejor flashback de One Piece porque es simplemente magnífico ver lo bien construido que está el personaje de Kuma. Es un carajo que se propuso en base a su horrible infancia ayudar a la gente sin importar cuánto él tuviera que sufrir. Le daba completamente igual tener que cargar el peso del dolor de la gente de su pueblo, tener que sacrificarse con tal de salvar a sus amigos, y la máxima demostración de todo esto es que le dio igual sacrificar su humanidad con tal de salvar a su hija. Es simplemente magnífico. De paso, otra cosa increíble respecto al flashback de Kuma es cómo te pega todo lo que estás sintiendo en cada momento. Yo cuando veía a Kuma sonreír o llorar, empatizaba con él y como pudieron ver que dije, incluso llegué a llorar en algunos momentos porque ver cómo ese carajo tras tanto dolor era capaz de ser feliz por un momento o al revés, cómo después de un tiempo de felicidad volvía a sufrir o cómo sacrificaba su vida por la felicidad de los demás, ya que eso lo hacía feliz a él, es algo sublime. Kuma es un personaje que sin importar cuánto haya tenido que sufrir, él estaba feliz, sonriendo con tal de ver feliz a la gente a su alrededor, incluso aunque eso le doliera físicamente. Es un tipo que sabe lo que es el dolor porque lo experimentó desde su infancia y por eso mismo valora mucho ver la felicidad en otras personas. Además, el tipo vivió una vida llena de subidas y de bajadas constantemente. Cuando la vida le daba una buena, luego le daba una mala y así durante toda su vida. Y aún así, para él era algo tan normal que ni siquiera le afectaba. Si tengo que decir cuál es la mayor virtud de Oda como mangaka, lo más seguro es que diría que hace muy buenos flashbacks, y una demostración de esto es este flashback del gran Kuma, el cual es completamente sublime. La verdad es que quería volver a ver el pasado de Kuma porque era algo que necesitaba honestamente, más allá de que quería hablar sobre este, porque es que me parece increíble. Volver a verlo fue algo hermoso y que valió completamente la pena.
Lo peor del caso es que el pasado de Kuma compite con otros muy buenos pasados como el de Oden, el de Robin, Chopper, etc. Pero es que el de Kuma es una completa locura. No tiene sentido lo bueno que es. Recuerde una cosa, gente, si en algún momento le están pasando mal, piensen en Kuma y en todo lo que sufrió, y les aseguro que si Kuma pudo salir adelante, a pesar de todo eso, ustedes también serán capaces de hacerlo. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like si lo disfrutaron y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.